de cómo resolver y cómo encara la resolución de los prácticos en Chandías. Eh, Fíjense que siempre uno dice cómputo métrico, estamos midiendo, siempre habla de la medición, pero el objetivo al final es, en definitiva, determinar el precio. Hay un método para medir que hay que seguir al pie de en esta instancia y en el trabajo que le vamos a dar para resolver. Hay un método y ese método es el que propone Chandías y el que la cátedra toma para que ustedes aprendan y ejecuten el trabajo práctico. Y siempre el objetivo de este cómputo, esta medición, apunta o está siempre relacionada con la determinación de precio. Porque en definitiva, como vimos en la clase teórica anterior, el método para armar un presupuesto es el de análisis de precio. Entonces, cuando yo tengo definido cuánto cuesta la unidad de determinado ítem, como habíamos dicho, muro de elevación de 30 centímetros, por ejemplo, lo que me resta es determinar cuánto de ese muro de elevación, que yo conozco el precio o el costo por unidad de medida, y cuánto de ese muro de elevación de 30 centímetros hay en toda la obra que estoy considerando. Entonces, teniendo esos dos datos bien determinados, puedo definir en resumidas cuentas el costo del muro, de todo el muro de elevación que hay en la obra, o sea, de ese muro de elevación. Habrá otros muros de elevación con 20 centímetros de espesor, con 10 centímetros, lo que fuera, pero ya tienen otro costo. Entonces, cuando hablamos de decidir acerca de una inversión, suma importancia el análisis de los antecedentes del proyecto. El profesional que tiene que hacer los cálculos, los cómputos, debe estar absolutamente consustanciado con la documentación, con toda la información que surja o no surja de la información. Los planos, detalles constructivos, pliegos de especificación. Toda esta documentación permite computar, es decir, medir. Solo del estudio de estos documentos se obtendrán parámetros necesarios para determinar valores técnicos y económicos para la futura obra en construcción. Entonces, determinar los costos es una primera etapa técnica. La segunda es la del control de costos de la obra en ejecución. No solo se cuidan los recursos de la empresa, sino que además se mejora la calidad del producto. En definitiva, el humilde trabajo del computista entonces define el éxito o el fracaso de la empresa constructora. Es decir, que realmente es sumamente importante el trabajo que realiza el computista. Y el computista no solo debe conocer acerca de la obra y de cómo medir según
de ciertos parámetros y ciertas normas, sino que además tiene que tener mucho conocimiento este, mucho conocimiento de trabajo en obra. ¿Por qué? Porque el trabajo en obra a veces, o sea, la mayoría de las veces no se ve reflejado en no se ve reflejado en el cómputo. Es decir, si cuando yo mido, por ejemplo, un metro cúbico de excavación, yo mido el metro cúbico de suelo que moví, pero no estoy, a menos que tenga conocimiento de la obra, no estoy del trabajo en obra, no estoy viendo concretamente todo el trabajo que requirió mover ese metro cúbico. Toda esa evaluación y ese trabajo en obra para luego después determinar costos es fundamental a la hora de definir la calidad del trabajo del computista. Hay unas pautas o el método que propone Chan Díaz es el siguiente. Chan Díaz dice que computar es es calcular mediante el uso de fórmulas matemáticas más o menos sí, compleja la cantidad de cada tarea en la obra, revoques, solados, aislación. Es decir, lo que yo les decía, uno mide el revoque, pero tiene que estar conociendo para después evaluar todos los trabajos que hay que hacer para concretar y llevar a cabo ese revoque. Se presentan tres alternativas para la aplicación directa de los cómputos y esto depende de los elementos que servirán de apoyo a nuestros cálculos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo presupuestar, puedo computar en una obra en diversas instancias y es lo que se hace en una obra de ejecución. Un primer cómputo se hace sobre el proyecto. Una vez que está definido el proyecto, qué es lo que vamos a hacer nosotros, se mide y se presupuesta, preestablece el precio o se establece el precio de la obra sobre los planos. Otra instancia de llevar a cabo un cómputo es cuando se certifican tareas ejecutadas, es decir, cuando uno avanza en la ejecución de la obra y hay que comparar lo que había al inicio del mes con lo que hay de obra al final del mes. La diferencia es la que se paga. Es decir, uno tenía 40 metros cuadrados de mampostería en el inicio de febrero, al finalizar febrero, ¿cuántos metros hizo de mampostería? Bueno, esa diferencia, lo que se hizo el mes, lo que se paga. Ese es otro momento en el que se computa. Finalmente, para ejecutar cada tarea en la etapa constructiva para determinar la compra de materiales necesarios. Esa es otra instancia intermedia en realidad, de ejecución del cómputo. ¿Por qué? Porque uno no siempre, o sea, uno para comprar materiales computa de un modo diferente y no siempre aplica las normas de medición como que ustedes ya están conociendo. Porque la compra, ahí sí, por ejemplo, hay que considerar, en la compra de materiales hay que considerar todos los vanos. ¿No? ¿Para qué comprar de más? Y otra instancia de la obra en la que se aplican los cómputos es cuando la obra está terminada y hay que tasar la obra, es decir, la obra está terminada, hubo un tiempo en el que se produce o sea, uso de la obra y después hay que establecer el valor que tiene la obra en el momento
en un momento determinado, transcurrido un tiempo, una parte de la vida útil de la obra. Entonces, eso cuando se quiere determinar ese precio, se dice que se está tasando la obra. Y otra vez vuelve a computarse. Em, ¿Cuál es la técnica que propone Chandías para computar? Aunque cada obra presenta particularidades, pueden presentarse principios completamente diferentes. Primero hay que estudiar la documentación, respetar los planos y el cómputo se hace siguiendo las indicaciones de los pliegos y planos. Acuérdense que cuando uno compra un pliego, es decir, compra la documentación para presupuestar una obra, no solo compra planos, sino compra eh, eh, un listado de especificaciones técnicas en las que se establecen las características de la obra. Entonces, hay que estudiar ambas cosas, pliego y plano, para computar. Puede ocurrir que lo que no dice el plano aparece en las especificaciones técnicas, entonces se compensan. Hay que ajustarse a las normas que rigen la medición de la obra y del proyecto tienen los más variados orígenes, desde la cláusula contractual rígida hasta la práctica más o menos difundida y elástica. Por eso hay que ajustarse a normas invariables que a falta de una reglamentación completa y general eh, es lo que es el marco de referencia apropiado para esta tarea que tenemos que llevar adelante. Otra cosa que hay que hacer es medir con exactitud dentro de ciertos límites de tolerancia y con mayor grado de exactitud cuanto mayor sea el costo del rubro. Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado cuando está midiendo hormigón. Por ejemplo, es un rubro carísimo. O revoque. Todos los rubros inciden en el precio, pero sobre todo esos rubros de mayor incidencia en el presupuesto, tiene que tener cuidado. No medir dos veces, por eso es que cuando uno mide vigas y columnas, tiene que saber exactamente dónde empieza una y dónde termina la otra, para no medir dos veces ese punto de encuentro. ¿Cuáles son los documentos que yo necesito para llevar adelante eh, este, ¿cuáles son los documentos que se necesitan para llevar adelante este trabajo? Planos definitivos de planta, corte y frente, planilla de locales, planos y planillas de estructura, plano de detalle, pliego de condiciones, planos de extensiones. Como ven, toda esta documentación tiene que ser de profundo conocimiento del computista. Y es mucha, sin lugar a duda. Y acá viene lo que yo les decía, que el computista debe estar profundamente consustanciado con la documentación y debe contar con conocimientos teórico práctico para cada parte de la tarea. Dice, los teóricos les permiten evaluar y diferenciar los materiales para cada paso de ejecución de la tarea. Y el práctico, evaluar mejor, por ejemplo, el posible uso de andamios, el retiro de desechos oportunamente, etc. Concretamente, lo que debe conocer el computista es el trabajo en obra. Saber qué andamios conviene usar,
en qué parte de la estructura resistente se utilizan encofrados y en cuáles puede obviarse. En fin, todas esas cuestiones que tienen que ver con la ejecución de los trabajos los tiene que conocer al dedillo. Lo que yo quiero en este momento hacerles acordar que uno de los bibliografías que están subidas y que es muy interesante leer, además del Chandía, con respecto a los trabajos en obra, para reconocer cuáles son los trabajos que hay que hacer para cada tarea y para después determinar los costos, aparece toda esta cuestión está considerada en el libro Cómputos, Costos y Presupuestos de José Luis Macchia. Este libro es el que está subido ya sea en el aula en los años anteriores o si no, en Facebook, vayan a la parte de documentos subidos y ahí está el libro digitalizado. Cualquier duda que tengan acerca de la ejecución de determinadas tareas, van a ese libro, recurren a esa bibliografía y ahí podrán definir concretamente eh, cómo se lleva a cabo determinados trabajos para después medirlos. Suele ocurrir que la información es completa y o contradictoria. Por eso los pliegos ya traen incorporados orden de prioridad, en el que se deben estar considerados los distintos documentos de la obra. O sea, ese orden de prioridad, si no llega a estar en el pliego y no se especifica en el pliego, entonces hay que considerar los siguientes principios. Primero, que los documentos de obra son complementarios. Es decir, lo que decía, lo que no está en los planos puede estar en el pliego, en las especificaciones técnicas particulares generales. Y todas se consideran. Y es obligatorio su cumplimiento porque se firma un contrato. Eso es parte de la contrata, los pliegos. Uno se obliga a dar cumplimiento a esas especificaciones. Cuando existen divergencias, divergencia entre, por ejemplo, entre las medidas que aparecen en los planos, que son las acotadas, y las que se deducen por una aplicación de la escala, entonces se prioriza las que aparecen en los planos, las acotadas. Cuando existe contradicción entre dos o más documentos, siempre se debe dar preferencia a los que estudian la obra específicamente. Es decir, entre una planta general y de una escala en 1 en 20 prevalecen las de escala de 1 en 20. Por eso es que dice por escala. De preferencia el plano de detalle sobre la escala, sobre los planos generales. El trabajo, o sea, todo el cómputo de toda la obra se divide en etapas y cada una de ellas constituye un rubro del presupuesto. Esta clasificación debe estar hecha con criterio de separar todas las partes que sean susceptibles de costos distintos, no solo para facilitar la formación del presupuesto, sino porque este es un documento de contrato y sirve como lista indicativa de los trabajos para ejecutar. Exactamente. Habíamos hablado que el presupuesto, que está constituido por un listado de trabajos a ejecutar, forma parte del contrato. Si ustedes tienen el Chandías, van a ver que hay un listado, yo ya les conté en una de las páginas, que muestra una lista sumaria de rubros. No sé si llegan a ver.
Es una lista sumaria de rubros, arranca por trabajos preparatorios y dentro de los trabajos preparatorios hay una serie de ítems. Acuérdense la diferencia entre rubros e ítems. Dentro de los ítems dentro del rubro trabajos preparatorios, Chan Díaz, en esa lista sumaria de rubros, por ejemplo, menciona a demoliciones, apuntalamiento, limpieza de terreno, defensas reglamentarias, provisión de luz, agua, sereno, replanteo, obrador. Todos estos son ítems que forman parte del rubro trabajos preparatorios. Si ustedes observan este listado sumario de rubro, van a ver que tienen incluso un orden de aparición. Arrancan con trabajos preparatorios y tal cual evoluciona la obra, la ejecución de la obra, eh, aparecen ese listado de ítems, de rubros e ítems. Esta es una referencia. Este listado se toma como referencia y cada pliego presenta el listado de obras a ejecutar formando parte del contrato. Bien. Eh, con el ejemplo de aplicación que vamos a ver más adelante, vemos un listado de rubros. Hay un orden de operación. Se halla la superficie del edificio, se calculan los perímetros y superficies de cada uno de los locales y se comienza el cómputo siguiendo el orden de la lista de rubros sugerida. Supongamos el ejemplo siguiente. Es una vivienda familiar, unifamiliar, que está ubicada en una esquina. Esta es una planta general, escala 1 en 100. eh, y vemos el documento que sigue. Después, otro documento que aparece son las plantas, las fachadas, los cortes. Y fíjense que el dato que yo les paso ahí, que se trata de una vivienda unifamiliar, que es parte de una vivienda, que parte de un barrio de viviendas. Esta es una de un barrio de 200 viviendas. Y las características de la vivienda unifamiliar es que tiene 71 metros cuadrados y tiene una serie de características constructivas que constituyen la siguiente planilla, que aparece en esta planilla. No vamos a detenernos en eso, si quieren ustedes después miran de cerca el Power de nuevo, pero en esta planilla de locales, iluminación y ventilación aparecen las características constructivas de la casa. Y de todos los ítems que van a surgir, vamos a considerar uno de los primeros para aplicar el método de cálculo usando la planilla que propone Chan Díaz. Esto que hacemos para movimiento de suelos aparece en todos los rubros y todos los ítems. Nosotros habíamos visto hoy, yo les mencioné el ítem trabajos preparatorios. Bueno, el pliego que acompaña con las especificaciones técnicas, las especificaciones particulares y demás, va a establecer qué trabajos hay que hacer. Si hay que hacer una demolición, un apuntalamiento, en fin. Ahora yo tomo como referencia nada más un rubro y dentro del rubro un ítem que es movimiento de suelo para ver cómo
llevamos a cabo esa medición que forma parte y que después se vuelve reiterativa para los otros ítems, considerando cada una de las particularidades, por supuesto. Primero, y esto está tomado del libro Cómputos, Costos y Presupuestos de Macchia, como les dije, él dice que el movimiento de suelo se refiere a toda excavación, rellenos, desmontes, etcétera, que modifican las características naturales del terreno. Con respecto a la unidad de medida, las normas de la DNA, o sea, Dirección Nacional de Arquitectura, dice que se computarán y medirán por metro cuadrado. Yo les aclaro que en esta lista sumaria de rubro de Chandías, cada ítem, cada rubro está indicando los ítems y cada ítem tiene la unidad con la que se mide. Entonces, acá miramos la unidad de medida considerada para el movimiento del suelo es el metro cuadrado. Como regla general, cuando se trata de computar zanjas, esto ya les digo, es lo que dice Maquia, se agregarán 0,15 metros, o sea, 15 centímetros a cada lado del espesor del muro que aloje. La longitud se tomará de los planos, teniendo en cuenta evitar la superposición de esquinas. No se interrumpirán los cimientos por debajo de los vanos, siempre que no superen los 3 metros o que esté especificado en el pliego. Y a esto me refiero cuando les digo hay que leer las normas de medición. ¿Cuándo se mide? ¿Cuándo se considera que se interrumpe el vano? Porque un movimiento de suelo yo ejecuto cuando hago una zapata, una zapata corrida, lo que fuera, estoy haciendo un movimiento de suelo. Se interrumpe esos cimientos por debajo de un vano. Bueno, cuando estoy computando un proyecto, cuándo lo hago y cuándo no, se puede saber en las normas de medición. Las normas de medición hablan concretamente sobre eso, pero también hace referencia, ya les digo, cómputos, costos y presupuestos de Maquia y Chandías. Bueno, sigamos. Profe, disculpe una Sí, consulta. Por sí. ejemplo, ahí en Chandías estoy viendo y dice que, bueno, por ejemplo, para el desmonte en general lo toma o metro cuadrado o metro cúbico. O para relleno también lo mismo. Y por ejemplo, para eh, esponjamiento dice metro cúbico. Ahí en el Power que usted muestra dice metro cúbico. ¿Eso como, qué Tenés que consideraciones, leer. digamos? Bueno, cada capítulo del Chandías toma un rubro diferente. ¿Vos cuál es? ¿En qué momento considerás metro cuadrado y en qué momento considerás metro cúbico? Te lo explica Chandía. Pero yo te cuento que cuando el metro cuadrado, cuando la dimensión espesor del suelo a remover cobra dimensión, es decir, tiene 20, 30, 40 centímetros, ya se empieza a considerar volumen. Mientras haya que hacer una limpieza de terreno, es decir, sacar 5 centímetros del terreno, vos decís, bueno, tengo tantos metros cuadrados de terreno por eliminar, porque tengo Perfecto. que cambiar el suelo, porque tengo que nivelar. O sea, dependiendo de la situación, vos tenés que tomar la decisión y dejar asentado, porque cuando el computista tiene que saber siempre que su trabajo va a ser, es parte de de un engranaje y de una cadena de cálculos y de análisis y va a ser considerado una y mil veces y cuestionado una y mil veces. Entonces, cuando uno toma una decisión
al hacer una medición, tiene que armar y que justificar esa medición. Entonces, uno deja sentado eso en una especie de memoria y el que viene a trabajar con sus cómputos, que seguramente será el que tiene que definir qué materiales comprar y demás, va a leer esas anotaciones, va a entender el trabajo que hizo el computista y va a actuar en consecuencia. O sea, el trabajo del computista o sea, es exhaustivo y además tiene que ser empático. ¿Por qué? Porque tiene que saber que está trabajando y haciendo algo que otros consideran el punto de partida de su trabajo. Es decir, cuando toma una decisión el computista tiene que hacerlo justificadamente y aclarando por qué. Otra cuestión que siempre surge es que el computista advierte las falencias que tiene el proyecto y eso es súper importante porque a veces eso genera un planteo a nivel comitente donde le dicen, donde piden aclaraciones, porque si uno considera una cosa y otro considera otra, va a haber una fluctuación de precios. ¿Por qué? Porque no están considerando la misma obra. Entonces, una empresa hace a consecuencia del trabajo del computista, hace la observación y pide una aclaratoria al organismo que llama a licitación y esa aclaratoria es comunicada a todas las empresas que participan de la licitación como para que todas computen y presenten el presupuesto oferta en función de esa misma consideración. ¿Por qué? Porque uno de las pautas de los principios básicos de la licitación es la igualdad. Es decir, que todas las empresas tienen que ofrecer un presupuesto en función de una igualdad de información. Todos tienen que contar con la misma información para ofrecer el mismo precio. Por eso, el trabajo del computista es súper importante, exhaustivo y tiene que ser claro eh, y les digo, pone en observación al proyectista. Bueno, entonces, en el momento volvamos al caso este, en el momento de Sí, considerar sí, los sí. valores económicos, ¿sí? ¿Alguien habló? En el No, momento de decía considerar gracias. bueno, no es nada. En el momento de considerar los valores económicos, es decir, el costo de la excavación por metro cúbico, se debe incluir en este todas las obras relativas a su estabilidad y apuntalamiento o entibamiento. Y esta es otra parte en la que interviene el conocimiento del trabajo en obra que debe tener el computista, porque suponiendo que el movimiento de suelo es cuando hay un terraplenamiento o cuando hay una excavación. Ahí yo ya considero movimiento de suelo. Entonces, si hubiera una excavación, si yo estoy excavando para hacer zanjas o zapatas, tengo que prever que dependiendo de las características del suelo, esa obra esa zanja que va a alojar después a la zapata, a la fundación, requiere de una estabilidad. Es decir, un apuntalamiento para que las paredes no se derrumben hasta que llegue la fundación, que en ese caso no requiere de encofrado, porque la misma zanja hace de encofrado. Bueno, todo esto, que es el entibamiento, que es decir, apuntalar los bordes, los cantos vivos que puedan aparecer en una zanja importante, genera un costo, porque necesitas madera para hacer esa entibación y obreros que hagan el trabajo. Eso forma parte de los costos que
aparecen y hay que considerar cuando uno está midiendo la excavación, el movimiento suelo, suponiendo que hubiera una excavación. Es decir, uno si bien mide en metros cúbicos de suelo movido y determina el costo, dentro de ese costo están considerados una serie de trabajos que cuando uno ve las zanjas no los ve a los trabajos. Pero el computista que sabe el trabajo en obra, sabe que además del obrero que haga el pozo, necesita la madera, el obrero que haga el entibamiento y demás. Entonces, no puede cualquiera computar. Debe ser una persona que además de saber aplicar un método, de conocer toda esta este, bibliografía, tenga experiencia de trabajo en obra. Entonces, atendiendo todas estas consideraciones y la documentación disponible, surge la planilla de cálculo siguiente que nos permite determinar el movimiento de suelo a efectuar. Fíjense, esto es parte de la documentación, no se ve claramente, en algún momento yo lo voy a cambiar, pero no se ve claramente porque es un PDF. En una vez si fuera un AutoCAD estaríamos viendo mejor. Pero, ¿cómo es la fundación de esta? Yo les cuento, ¿cómo es de esta unidad, unidad vivienda familiar unifamiliar? Fíjense que hay un detalle y está en planta la cantidad de las vigas de fundación y los pilotines. Hay 60 pilotines en toda la fundación y fíjense que las vigas de encadenado, hay varias que están identificadas con número. Las vigas, y hay varias vigas que tienen dimensiones similares. Yo particularmente, si tengo que hacer este cómputo, diría que a las vigas B7 y B5 les pondría el mismo nombre. Después, B10 no tiene una similar en otro lugar, B11 tampoco, B12. En fin, ¿qué hizo acá el computista? Identificó las vigas de similar dimensión. Y también, por supuesto, hay que identificar las diferentes. Y acá abajo, este detalle les va a permitir saber qué profundidad tiene que tener el pozo en el que se va a alojar el pilotín. Cuando uno, fíjense, nosotros estamos midiendo excavaciones, o sea, fundación, movimiento de suelo, pero tenemos el dato en la planta de fundaciones, tenemos el dato de la estructura de fundación que utiliza la obra. Con esa información podemos dimensionar o computar el movimiento de suelo que hay que hacer. Acá hay otro detalle de la misma obra. Otra vez vemos cuál es la fundación, que es lo que me interesa en este momento porque fíjense que incluso acá estoy haciendo estoy viendo qué movimiento de suelo hay que hacer y tengo que computar eso. Y después vamos a volcar la medición en la planilla, que es una planilla que es la que propone Chandías. Nosotros qué estamos queriendo medir justamente la excavación a realizar para alojar la fundación de esa casa de vivienda unifamiliar. Entonces, veamos cuál es la planilla que propone Chandías. Primero les aclaro que esta es la que aparece en el CD de Chandías. Así que
el contenido del CD de Chandía está en internet, así que no hay excusa para no encontrarla. Esta planilla de cómputo métrico para cómputo métrico es única y sirve para computar todos los ítems. Y la habilidad acá, la genialidad de Chandías es que él es una única plantilla, es siempre la misma, pero lo genial es que el computista acá tiene que saber cuáles columnas usar, qué partes de la planilla se utilizan en función de lo que se está midiendo. Porque, y eso depende de la unidad de medida que tenga el ítem. Si yo estoy midiendo lo que se pinta, la unidad de medida sí o sí es el metro cuadrado. Entonces, ¿para qué y si la planilla es la misma, ¿para qué me aparece el metro cúbico? Porque aparecen todas las columnas, está toda la información. Pero de ustedes y lo vivo que sean y sepan manejar esto, depende de qué datos ingresar. O sea, es como siempre, la computadora y la planilla de cálculo que van a aprender a manejar, ya sea por tutoriales en YouTube o, o ya la saben usar, no hay excusa, van a tener que presentar esto y trabajar en planillas de Excel. Es un condicionante, el que manda en PDF o AutoCAD, esto así como envió se les devuelve y tiene que rehacer el trabajo. Esta planilla es lo que se conoce una planilla de cálculo. ¿Por qué? Porque calcula, tiene todas las funciones ingresadas. Es decir, uno pone las dimensiones de, por ejemplo, un muro, el largo, el ancho y el alto, y la computadora, la planilla de cálculo le tira el dato de la superficie, del volumen. Entonces, todos esos datos que surgen de esos resultados que surgen de esos datos que ustedes incorporaron, eh, ustedes tienen que eliminar los que no sirven. Si yo estoy midiendo, si yo estoy midiendo pintura, no movimiento solo, estoy midiendo pintura y yo pongo el largo, el ancho y el alto que tiene la dimensión, el muro, me va a tirar piso, lateral, perímetro, volumen. Bueno, de todo eso, a mí solo lo que me interesa es la superficie lateral. ¿Mm? Y tengo que tener en cuenta la diferencia entre largo, ancho, alto. ¿A qué dimensión, longitud? ¿A qué dimensión se está refiriendo? Pero hablemos concretamente de este ítem que es movimiento de suelo. En la primer columna vemos que dice ítem. Dice ítem, no dice rubro. Tendría que decir rubro. Dentro del rubro movimiento de suelo, el ítem uno es destape. El destape justamente es a lo que hacía referencia, se dice, yo tomé este ejemplo nada más, pero es a lo que se refiere cuando hay que hacer una limpieza de, de suelo. Entonces, el destape, fíjense, es la dimensión del terreno. Largo es el largo del terreno, 14 metros. Ancho son los 10 metros de ancho que tiene el terreno. Alto, 5 centímetros. Profe, ¿destape Pero se 5. refiere a sacar, a cortar el pasto, malezas o a No, sacar es escombros, todo retirar los eso? 5 primeros centímetros de la superficie del suelo. Gracias.
porque estamos hablando de movimiento suelo, no de trabajos preliminares, que ahí sería limpieza. Estamos hablando, fíjense, viene bien esta pregunta que hace la compañera, porque acá Chandías, dentro de trabajos del rubro trabajos preparatorios, identifica un ítem que es limpieza de terreno. ¿Y qué abarca la limpieza del terreno? Extracción de árboles, malezas, residuos, etcétera. Eso no es lo que estamos considerando nosotros acá. Nosotros estamos viendo que el rubro es movimiento de suelo. Entonces, usted pónganle destape o movimiento o retiro de suelo superficial, el nombre que ustedes quieran. Eh, entonces, ¿cómo? Bueno, entonces acá, por favor, apaguen los micrófonos para que no ingresen ruidos de otros lugares. Entonces, tenemos cantidad. El largo, el destape es el del terreno, el ancho es el del terreno, el alto es el espesor que yo quiero extraer de suelo. Después dice longitud 1505. Es metro lineal. En realidad, esa columna no debería incorporarse ningún dato, porque acá en ningún momento hay metro lineal. Esa dimensión de metro lineal es lo que se utiliza, esa unidad de medida metro lineal, es lo que, con lo que Chandías mide por ejemplo, la cañería de agua fría o los zócalos. Ahí utiliza metro lineal, pero en este caso no hay por qué rellenar esa columna. Esa columna de metro no representa o no tiene ningún sentido completar, porque el metro lineal no es la unidad de medida del destape. Y acá estos datos, a partir de superficie, perímetro y volumen, es el cálculo que hace la planilla. A partir de acá empieza a funcionar la planilla de cálculo. Ustedes hasta longitud están ingresando datos. A partir de superficie, perímetro y volumen son los resultados que arroja la planilla de cálculo. Cuando yo ingreso los datos para el destape, el único dato que me interesa es superficie, metro cuadrado. Fíjense, superficie, metro cuadrado, 50. Por el espesor 0,05 me tira el volumen, porque estoy midiendo el movimiento del suelo en metros cúbicos. Si esto yo como mencionó el compañero, yo no quiero considerar, porque es muy poquito la dimensión del metro cúbico de suelo, y digo, bueno, voy a obviar esa dimensión, considero el destape en metro cuadrado. Esos metros cuadrados de suelo no tengo que sumarlos a los otros, porque se suman manzana con manzana, no manzanas con pera. Cuando yo tengo eh, ítem con distintas unidades de medida, no se suman. Se suman los que tienen idéntica unidad de medida. Vamos, fíjense, acá consideró y sumó, se consideró y se sumó todo. Pero ese detalle y ese análisis lo tienen que hacer ustedes. El destape para mí, ¿es metro cúbico o es metro lineal, metro superficie o metro cuadrado? Eso toman la decisión y lo establecen. Ustedes no están de acuerdo con lo que dice Chandía. Chandías dicen desmonte general metro cuadrado o metro cúbico. Ustedes deciden. Bueno, si consideran metro cuadrado, van a considerar acá solamente los 140 metros cuadrados de destape, que tendrá un precio. Después vamos a considerar excavación para vigas de encadenado. ¿Se acuerdan el planito que vimos antes?
el planito que vimos antes, donde había las distintas vigas de encadenado, estoy queriendo volver al planito. El plano de Fíjense fundaciones, cómo no te escuché. sí, el plano de fundaciones decía. Plano de fundación, acá están todas las vigas de encadenado identificadas. Bueno, esas vigas que aparecen acá son las que se mencionan acá. Entonces, encadenado B2, encadenado B3, B4. Ah, y acá está, se identifica el encadenado B7 igual al B8. Entonces, la unidad que estoy considerando es metro cúbico. Movimiento suelo es lo que propone Chandía. Entonces, estoy de acuerdo con él. Relleno o terrapleniamiento general. Entonces, en realidad, es excavación para viga de encadenado, ¿entienden? Esto no es el encadenado lo que estoy midiendo, sino la excavación. Entonces, para el B1, B2, B3 son todos distintos. Tienen unidad de medida, metro cúbico. Cantidad, se refiere a a la cantidad de veces que se repite esta excavación en dimensión, o sea, largo, ancho y profundidad en la planta. La excavación para el encadenado B1, B2, B3, B4, B5, B6, todo es diferente. Pero llegamos a la B7, que es igual a la B8, que Profe, tiene, ¿sí? disculpe, una consulta. Cuando en este caso, bueno, entiende el encadenado, a la excavación para los encadenados diferentes, ¿no? ¿Esa diferencia es porque son de distintos largos o se podría, por ejemplo, hacer excavación para vía encadenado y hacerlo uno general, si No, es la misma dirección? no. No se puede hacer eso porque yo no sé qué está, yo no, eso entra en juego tu buen cálculo. ¿Y qué tal si sumaste o mal o no? Sumaste mal. Vos tenés que identificar cada parte que medís y volcarla acá. Si vos sumás todo, B2, B3, B1, B2, B3, B4, B5, no, porque te podés equivocar. Y aparte, viene otra persona y tiene que poder trabajar con tus planes y con tu planilla y tiene que identificar qué estás midiendo. Si vos le pones el resultado final, puedes haber sumado 3 o 4 veces lo mismo y no te das cuenta. Lo Perfecto, que, profe. lo que Gracias por... tenés que identificar, así sea muro, excavación, paramentos que se pintan, revoques y demás, son las partes que medís. Esto, chicos, lo que hay programas y hay aplicaciones que vos subís el AutoCAD y te mide todo, pero eso al arquitecto no le sirve, porque no puede definir si lo que hizo la computadora está bien o está mal. La computadora nunca va a saber más que nosotros, sino que va a hacerlo más rápido nada más. Entonces, cuando uno computa, tiene que saber exactamente lo que está midiendo. Por eso tiene que identificar, tiene que venir la profesora y entender tu trabajo de medición. Si la arquitecta Ivana ve que vos sumaste 2 o 3 y no le da lo mismo que a vos porque vos te pasaste, o sumaste más veces la misma parte, viene y mira la planillita acá que armaste y se va a dar cuenta al toque que hiciste. Si vos, por eso es fundamental y esto es una recomendación que aparece dentro de las pautas de corrección. Si ustedes hacen, esta es la manera de hacer el cómputo en este momento de para la cátedra. Si ustedes hacen el trabajo de cómputo de otra manera afuera, con otras planillas y otras, bueno, eso queda afuera. Nosotros les vamos a pedir que utilicen estas planillas, que son planillas genéricas y que los ayudan a pensar.
y a identificar qué partes están midiendo. Entonces, si yo voy a la viga de encadenado 2, fíjense que va a tener un largo, un ancho, un alto, y también ese metro lineal no tiene sentido en que ingrese ese dato ahí. Eso está mal. ¿Por qué? Porque ustedes están considerando estas otras tres dimensiones. Metro, del largo, el ancho y el alto. Y ahí ya tienen el metro cúbico. Entonces, la excavación para el encadenado B2 tiene 7 metros de largo, 2 de ancho y 33 de alto. ¿Eso qué significa? Que tenés una superficie, y esto sirve para datos, para la medición de otras cosas, por ejemplo, la capa aisladora, pero eso es para hacer comparaciones después. Eh, y el perímetro, pero también te define el volumen de suelo movido, considerando la dimensión de la viga B2. ¿Y ahora qué pasa con esta B7? Y no pasa nada, lo único que la característica particular que la B7 y la B8 tienen el mismo largo, y las mismas ancho y el mismo alto. Entonces, acá en cantidad ponemos 2. Y otra vez, largo, ancho y alto, lo que me interesa es el volumen. Los otros valores que pueden surgir están de más. El tema es que esos valores se los va sí o sí a arrojar la computadora, pero está en ustedes identificar cuáles son los valores que les interesan y que definen el valor final de los metros cúbicos. Seguimos con las vigas de encadenado, con la excavación para vigas de encadenado, y nos encontramos que B11 y B12 también son iguales, pasa lo mismo que la B7 y la B8, y después llegamos a la excavación para pilotines. Hay dos cuestiones a considerar acá. ¿Y por qué? Acá, fíjense que pilotines es una estructura resistente que no sé si lo considera, sí, lo considera Chandías, y la unidad de medida es el metro. Nosotros, acá, se consideró como unidad de medida la unidad, porque esa excavación no se la hace a mano, sino para establecer el costo de esa excavación, lo que se utiliza es un equipo que hace el trabajo. No son hombres cavando, sino es un equipo que extrae el suelo. Y entonces lo que hay que considerar son otras cuestiones, que es rendimiento y demás cuestiones. Entonces acá se consideró directamente la cantidad de pilotines iguales que hay que excavar, y se calcula de modo diferente el costo de ese trabajo. Nosotros, como no vamos a hacer la cuestión de considerar la cuestión del uso de equipos, porque si no estaríamos medio cuatrimestre más, medio cuatrimestre más necesitaríamos, vamos a considerar que la excavación de los pilotines se hace a mano con una persona que hace la excavación. Entonces, nosotros acá también vamos a poner como unidad de medida el metro cúbico. Entonces, en este caso, cantidad 60 pilotines. El largo no tiene largo el pilotín, tiene alto, es un metro cúbico. Y el ancho, fíjense, yo no me acuerdo si el ancho que ahí se menciona es 0,2, es el diámetro o el radio de
el pilotín de la estructura. Si fuera el diámetro, aplicamos, teniendo como dato el diámetro y el alto, aplicando una formulita, obtenemos el volumen de suelo movido para cada pilotín. Entonces sí, ya, y además tenemos la excavación para una base, porque también tiene una zapata centrada esta obra. Entonces, otra vez, la unidad de medida es el metro cúbico, Disculpe, profe, metro, yo tengo una sí, consulta. En ese caso que ahí se saca la cantidad de excavación para el pilotín, en el volumen total dice 60 unidades. Ahí, en ese caso, ¿cuál se sumaría en toda la sumatoria del volumen? es lo que acabo de explicar, no se suman unidades diferentes, pero ya te estoy explicando que en ese caso aparece 60 unidades porque está considerado que el trabajo de perforación está efectuado con un equipo Ah, y no sí. con obreros. Mm. Entonces, el costo de esa excavación utilizando en un equipo se calcula de modo diferente y nosotros no lo vamos a considerar ahora. Ah, sí, sí. Vamos a considerar todo unidades de metros cúbicos, como unidad al Ah, ok, metro cúbico de perfecto. suelo movido. ¿Mm? Entonces, si nosotros tenemos 60 unidades, 60 pilotines, tendremos que sacar el volumen de cada pilotín, que es un cilindro. Entonces, ¿cuál era la superficie de un círculo? Pi por radio al cuadrado. O pi por diámetro sobre 2 al cuadrado, que es el dato que tenemos, por la altura 1.5, por la cantidad, eso es el volumen de la excavación de un pilotín, multiplicado por la cantidad, que son 60, ahí te da en volumen. Si en lugar de poner 0,2, 0,15, y acá podríamos introducir otra fórmula para que en lugar de metros cúbicos, en lugar de 60 unidades, nos diga los metros cúbicos considerando que esto es un cilindro. Esa es otra cuestión. ¿Qué hay que considerar? Si ustedes tienen, por ejemplo, que medir en lugar de un volumen de suelo a mover, en lugar de eso tienen que medir, por ejemplo, el extremo, un muro que tiene una forma, o sea, suponete que tiene un tímpano, entonces van a tener que sumar superficies. Considerar la superficie de ese muro constituida por dos superficies elementales. Si yo tengo un muro que es eh, como un paralelogramo, que tiene abajo un rectángulo y la parte de arriba superior es un triángulo, entonces introduciendo esos datos aquí, la superficie en definitiva del muro va a ser igual a la superficie del rectángulo inferior más la superficie del triángulo superior. Toda esa cuestión debo considerarla cuando haga el cómputo métrico y hacer abajo una aclaración. Entonces, bueno, pero pocas veces surgen esas cuestiones. El tema con esta planilla de cálculo es que ustedes deben identificar exactamente los datos que les sirven y los datos que no les sirven. Tienen que eliminar, borrar los datos que no les sirven y no rellenar columnas
y rellenar, y no rellenar columnas que no tiene sentido. Yo no mido en un destape con metro lineal, ni siquiera una excavación para viga se utiliza el metro lineal. Se utiliza el metro de largo, el ancho y el alto. Nada más. O sea, cada ítem que ustedes analizan tienen que medir y considerar qué, cuál es el resultado que deben obtener. No es a lo tonto meter las dimensiones y que salga lo que salga. No, hay que pensarla y ver que el resultado tiene que ser coherente con lo que uno espera y sabe. Y eso va a pasar cuando ustedes estén en conocimiento de las normas de medición, del texto de Chandías. Por eso es es un tiempo perdido entrar, intentar hacer cómputos sin haber, o intentar rellenar estas planillas sin haber leído lo que sugiere Chandía, sin haber leído las normas de medición. Van a perder tiempo y van a estar constantemente cayendo en dudas. Hay que leer todo, tener una idea general o por lo menos avanzar con cada ítem, avanzar muy conscientemente. Es decir, si yo tengo que medir muros de elevación, medir muro de fundación, entonces lo que tengo que hacer es leerme el capítulo de Chandías de albañilería, leer lo que dice la norma de medición sobre la albañilería y cuando tenga una idea general, recién agarrar esta planilla e identificar cuál es el rubro, cuáles son los ítems que yo tengo en esa obra, porque en la lista sumaria de rubro hay 200 ítems que considera, si no es más que considera Chandía, pero seguramente alguno de esos tengo, pero otros no. Entonces tengo que identificar, ordenar lo que tengo que medir en función del orden de aparición en la obra, ordenar esos ítems y después empezar recién a identificar en la planilla con un nombre que me permita, que le permita a quien lea después identificar en una planta que sea nada más que un esquema, cuál es el encadenado, por ejemplo, la excavación para la viga de encadenado 5. Yo acá tengo la dimensión del encadenado 5 y voy a la planilla, planta que tengo que hacer o al esquema de planta en la que identifico exactamente cuál es la que estoy midiendo. Y las dimensiones que aparecen acá son las que están en el plano. Pero esta planilla me aporta, además del nombre, el nombre, los datos de las dimensiones de la excavación o de lo que fuera que estoy midiendo, el volumen, la superficie, lo que esté necesitando. Entonces voy avanzando así, uno a uno, con los rubros que tengo que medir. Si yo tengo que medir, qué sé yo, estructura, movimiento de suelo, estructura resistente, después los contrapisos o demás, bueno, fíjense de seguir el orden que dice Chandías y primero, por supuesto, aparecería el rubro movimiento de suelo y en función de lo que dice el pliego, ver si hay que hacer una excavación, un relleno, lo que fuera, identificar los ítems, uno, relleno, dos, excavación, dentro del relleno, cuáles son los sectores que hay que rellenar, cuáles son los sectores que hay que excavar.
Después, identificarla en la planta, esa que usamos como esquema, usar la misma nomenclatura, si se llama relleno uno acá, después las dimensiones y los resultados en volumen. Eso del volumen apenas me permite nada más que determinar cuál es la dimensión del trabajo a ejecutar, porque el suelo, la cantidad de suelo no me da el valor de los trabajos a realizar para hacer ese movimiento de suelo. Apenas estoy haciendo la primera parte del trabajo, que es midiendo correctamente toda la tarea a realizar. Entonces, si mi primer ítem es movimiento de suelo, ya hice una identificación de lo que es, lo que hay que mover, ya sea rellenar o excavar. Después voy al ítem al rubro estructura resistente. Dentro de la estructura resistente tengo una serie de ítems posibles, de hormigón armado, losas, zapatas, viguetas, en fin, un montón de ítems. Yo tengo que identificar cuáles son los ítems que aparecen en mi obra. Por supuesto que están detallados en el pliego y en los planos. Una vez que identifique esos ítems, otra vez los, les doy nombre en la planta y les doy nombre en la planilla. Marco las dimensiones, identifico cuál es el largo, cuál es el ancho, cuál es el alto y además la unidad con la que tiene que salir el resultado. Si es losa, fíjense si no es metro cuadrado. Bueno, ahí hay una dimensión que me está sobrando. Si es, si estoy midiendo hormigón, bueno, además tengo que identificar si son columnas, vigas, zapata, viga de encadenado. Porque cada parte, si bien todo es hormigón, ustedes bien saben que la calidad de hormigón varía en función de del lugar que ocupa en la estructura. Una columna tiene mayor calidad porque tiene más cemento que una fundación. Entonces, las columnas tienen un precio diferente a las zapatas, más allá que sean todos hormigón armado. Entonces, el rubro hormigón armado tiene varios ítems que tienen distintos precios. El ítem columna tiene un precio, si bien se mide en metros cúbicos. El ítem viga tiene otro precio, pero también se mide en metros cúbicos, pero la dosificación de cemento que es predominante en el precio del hormigón armado es distinto en cada caso. Acá está con nosotros, les damos la bienvenida a la arquitecta Ivana, que fundamental y que sabe un montón con respecto a cómputo. Hola Ivana, seguimos, no me escuchó Ivana, parece. Seguimos. Ay, no sé qué hice. Bueno, hasta ahora, esa es la planilla que nosotros tenemos que completar en este trabajo práctico. Las otras, lo que viene a continuación es qué pasa hasta que esa planilla se utiliza y esta manera de organizar el cómputo la utiliza Chan Díaz cuando se trata de determinados ítems como los que estuvimos viendo. Pero cuando hay instalaciones, cuando estamos hablando de instalaciones complementarias, como son, por ejemplo, la instalación de agua, la provisión de oxígeno en el caso de los hospitales y demás, Chan Díaz identifica que hay un centro donde se produce servicio. Por ejemplo, si estamos hablando de agua caliente,
Andías dice una caldera, porque antes no había termotanque. Entonces, se identifica dónde se produce el servicio y después identifica el sistema de conductos que reparte esa agua caliente o bien la electricidad o lo que fuera a los distintos puntos del edificio, y en cada uno de esos puntos hay un artefacto de naturaleza específica que provee el servicio al usuario. Por ejemplo, si nosotros, esto sirve para cuando estamos hablando de agua fría, agua caliente, cuando estamos hablando de una instalación eléctrica. Entonces, en ese caso que tengamos instalación, que medir instalaciones, hay que hacer la siguiente, el siguiente resumen. Primero dividir la instalación en sus partes componentes y después, es decir, toma o producción, conductos de distribución y artefactos de uso. Y después hacer un despiece adecuado de las partes, agrupando sus elementos conforme con sus módulos característicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si se trata de una instalación sanitaria, se miden, se agrupan las cañerías del mismo diámetro. Además, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que las instalaciones especiales o complementarias son generalmente objeto de subcontrata. ¿Por qué? Porque tienen una reglamentación, materiales y tecnología propia de cada instalación. Esto es lo que hace la ayuda de gremio, que se conocía. Yo no sé si es tan vigente esta cuestión, pero los sanitaristas tienen generalmente en un barrio un contrato aparte. A ver, no me aparece. Volvamos al ejemplo de aplicación. Acá, por ejemplo, si consideramos un servicio, el servicio que consideramos es la instalación de gas. Otra vez identificamos y tenemos que hacer lo que leímos recién, identificar quién provee el servicio, la distribución, todo el sistema de distribución del servicio y los artefactos que se instalan para que el usuario acceda a ese servicio. Agua fría, agua caliente, el gas. Entonces, acá en la planta de ese, de esa vivienda del barrio, nosotros identificamos que hay una provisión de gas, surge desde aquí, desde eh, los tubos de 45 ubicados en un gabinete. Entonces, para medir, otra vez usamos la misma planilla genérica de Chandías y identificamos una parte que hace justamente referencia a la instalación de gas propiamente dicha, en la que se hace el despiece de la instalación, y otra parte en la que se mide la casilla de gas. Fíjense que utilizamos siempre la misma planilla genérica para hacer los cómputos. A pesar de que la casilla de gas tiene mampostería, tiene un solado, un revoque, medimos lo que hay que medir siempre con la misma manera, con la misma planilla y teniendo la sugerencia de Chandías en la cabeza. Identificar las partes comunes. eh, hay que no medir dos veces,
Y en este caso, cuando se trata de instalaciones, identificar, como ya les dije, cuál es el productor del servicio, la distribución y el artefacto que provee el servicio. Bueno, y ahí muy resumidamente, está este, es- nos metimos de lleno en el cómputo de rubros e ítems y de instalaciones. Pero nosotros, no me quiero extender más, porque esto ya va a ser muy largo, y les quiero mostrar cuál va a ser uno de los trabajos prácticos que van a tener que resolver aplicando todo lo que se vio y lo que aparece en Chandías y en el Maquia. Además, otras Power que hacen, que explican, se explayan más sobre la cuestión teórica del cómputo, cómo llevar a cabo y cuestiones em, más interesantes, que sin duda van a tener que leer y que están tomadas del Chandías, cosa que esa primera lectura sea más fácil en el Power y después se vuelve